continuación pasaremos a conocer dos experiencias escolares que consideramos significativas, pues le apuntan a la transformación de las prácticas de aulas a través de reflexión y vivencias en torno a la escuela y su necesidad de reinventarse día a día. Es necesario recordar que algunas de estas experiencias han sido compartidas en los encuentros regionales, acciones que también realiza la Alianza de Maestras y Maestros Gestores. Comencemos con el profesor Freddy Alonso Villa. Él es el rector del Centro Educativo Raúl Jesús Aníbal Gómez del municipio de Tarso, Antioquia, y hoy nos presentará su experiencia, La democracia en la escuela, un juego de roles. Bienvenido, maestro Freddy. Bueno, muy agradecido con los colegas, compañeros de Ceiba, que a partir de ellos es que he llegado aquí a esta alianza, porque a partir de las conversaciones cotidianas que hemos tenido, me dijeron que esas conversaciones también las podría traer aquí. Lo que les voy a contar es una experiencia que está ocurriendo en el municipio de Tarso, Antioquia, y de cómo estamos tratando de que desde nuestro accionar cotidiano logremos dar pasos en esta tarea de reinventar la democracia. Bueno, como decían en la presentación, mi nombre es Freddy Alonso Villa, me desempeño como director rural en un centro educativo que tiene 11 sedes en el municipio de Tarso. De acuerdo a la convocatoria y para contarles nuestra experiencia, la nombré como un juego de roles. ¿Qué es la democracia en la escuela? Un juego de roles. Y a partir de ahí, bueno, esperaba que se viera, pero se los voy a leer. Me ubico para iniciar en lo que asumo como democracia. Democracia es un ideal que parece a veces una ilusión hecha de simulacros. También lo podemos llamar una utopía a la manera como lo nombra Eduardo Galeano, una motivación que sirve para caminar. Ella está en el horizonte, yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Entonces, mirando esta base inicial de la democracia también en nuestra escuela, entonces la escuela la entendemos también como un juego de roles en donde proyectamos nuestras vidas en un marco de esperanza o de posibilidades. Juegos y roles organizados en diferentes escenarios denominados instituciones sociales. En ese sentido, la escuela es uno de los principales escenarios en los que nos cruzamos con el otro o con los otros, los que nos hacen, a la manera de Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Entonces, también, como estamos hablando de qué es lo que entendemos por democracia, también en este ejercicio, qué es lo que entiendo por escuela. Entonces, la escuela es el primer escenario donde llegamos a la construcción de lo público, de la negociación o reconstrucción de los pactos para convivir. Es un nicho de excelencia para la construcción del sujeto político. Y en la escuela, el primer elemento pedagógico de importancia es el juego, en tanto lenguaje de recreación y de representación. La primera regla de este escenario es conocer las reglas que lo orientan, pues cada rol o desempeño forma parte de un tejido o entrecruzamiento de sentidos, de un ser y hacer. Entonces viene la pregunta, ¿por qué reinventar lo que ya debería ser cotidiano?
cuando yo lo planteo como un juego de roles es porque así en estos 2 años que llevo dirigiendo esta institución, así es como he visto que puedo ir logrando esa reinvención, identificando el juego como el principal elemento pedagógico y también elemento estructurante de la institución, y por lo tanto se hace fundamental el conocer las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego básicas son las institucionales, por eso les traje el mapa institucional, la construcción del mapa que fue construido de manera participativa con los maestros y un eslogan que dice educación activa para la vida. No nos quemamos 2 neuronas sacando ese eslogan, simplemente leyendo la ley, simplemente leyendo la Ley General de Educación, leyendo el decreto 1860 y no hay de otra. La educación tiene que ser activa y tiene que ser para la vida. Entonces, nuestra institución está conformada por 11 sedes educativas, tengo de compañeros de equipo 14 docentes, tenemos un promedio de 235 estudiantes, todos los docentes trabajan con grupos multigrado, una metodología en escuela nueva, atendemos población rural dispersa y algunas características del territorio es que predominantemente la economía y por ende la cultura asociada es del café, en segundo renglón son los cítricos, la ganadería, el pan coger, pero también es una zona importante en la producción de agua, biodiversidad y también no estuvo exenta del conflicto armado y hay unas memorias fuertes de ese conflicto. Entonces, el segundo paso es conocer el sentido o propósito trascendente del juego. ¿Por qué es importante conocer las reglas del juego y el sentido o el propósito del juego? Porque muchas veces las reglas del juego no son suficientes o no son adecuadas y desde ahí es posible que se requiera botarlas o reconstruirlas o reciclarlas. Entonces, en ese sentido, pude como líder pedagógico, como directivo responsable de la ruta o de la bitácora de la institución, pude identificar un propósito trascendente en ese juego, en esas reglas de juego, y es recomponer las relaciones de poder desde un ejercicio de reconocimiento de los sujetos y la articulación de los papeles o roles que desempeñan, para restaurar el tejido sociopolítico que somos como escuela hacia una educación activa y pertinente. De ahí me encontré esta caricatura de Mafalda, no sé si se alcanza a ver. Mafalda le dice a una enfermera, venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Y de ahí veo una relación en la charla que daba antes Alfredo, frente a ese tipo de escuela que es policiva. Y eso es lo que yo me encuentro en esta institución como en las anteriores que he estado. Pero en esta recojo las experiencias de las anteriores y llego a una propuesta de reconfiguración de esas relaciones de poder a través de un juego de roles. Entonces, vamos a hacer una lectura de contexto de esas relaciones de poder. ¿Qué me encuentro? Que en la escuela circulan 2 contextos curriculares para esas relaciones de poder. La primera, o la central, que también la estaban mencionando, incluso la mencionó un compañero en su pregunta, es que el sistema curricular expreso o escrito define la normatividad vigente y allí tenemos al gobierno escolar como una estrategia de democratización de la escuela, en términos formales o en términos ideales, como nos propone la ley. ¿Sí? Y ahí tengo una imagen de esa idealización de la escuela desde el gobierno escolar. Pero también me encuentro que dentro de ese contexto hay un sistema cultural dominante en las memorias de los sujetos y por ende de las instituciones. Hay unas tradiciones disciplinarias y jerárquicas que la represento en esta imagen. O sea, la figura de la escuela prusiana está plenamente vigente y activa y esa memoria es dominante por encima de la normatividad que si leemos la Ley General de Educación rompe de base con ese esquema tradicional prusiano. Entonces, recogemos esa herencia que vino también que viene de España
cuando los conquistadores llegan y como medida de protesta contra el rey Fernando VI, perdón, contra la dominación francesa en España y los propósitos de conformación de España como imperio, entonces aquí se instaura una tradición. Yo no sé, yo creo que esto puede responder lo que preguntaba el otro compañero, se obedece pero no se cumple. Y eso es una tradición cultural, es una memoria vigente, no solamente en nuestras instituciones educativas, sino en todas nuestras instituciones sociales y democráticas o de gobierno. Entonces, les voy a contar unas acciones que empezamos para reinventar la democracia. Entonces, lo primero que logré iniciar es recoger el propósito de la Constitución Política del 91, que propone un tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa, en donde la novedosa figura del constituyente primario es la base estructurante. Y desde ahí identificar la relación existente entre el sentido constitucional participativo y su articulación con la Ley General de Educación del año 1994, es decir, participación ciudadana. Entonces, ¿qué encontramos? Que la reinvención de la democracia supone un giro epistemológico de lo político en lo pedagógico. Pasar de lo representativo a lo participativo en lo político equivale a un tránsito de lo pasivo a lo activo en lo pedagógico, en donde las relaciones de poder se reconfiguran y pasan de ser jerárquicas a ser de pares o entre sujetos educativos. Entonces ahí yo esperaba que la imagen fuera más grande para que pudiéramos ver dos formas gráficas de cómo hemos ido logrando hacerlo. Uno, incluso en nuestro mapa institucional, que nosotros queremos representar que el territorio es la escuela. O sea, en el mapa la escuela se diagrama en el borde de una montaña y hay personas de muchos colores porque queremos plantear eso. Ese es el reto pedagógico que tenemos. ¿Y cómo transformamos las relaciones de poder? Les cuento que mi formación profesional no es en licenciatura, no soy normalista, no soy licenciado en educación, yo soy antropólogo y tengo una maestría en educación y ustedes no saben la dificultad que como antropólogo me da mandar, porque esa es la tradición, ¿cierto? Cuando estamos proponiendo esquemas de acciones, estrategias y al final es, jefe, ¿y entonces usted qué dice? Entonces, ¿por dónde es? Esa es una tradición de la escuela prusiana, una relación vertical, una verticalidad en las relaciones de poder. Entonces, como yo no soy policía, no sé ser policía, yo tengo que resolver eso de alguna manera. Yo no me puedo quedar ahí y por eso vengo trabajando este asunto. Resulta que la misma Ley General de Educación me está dando las pistas. Cuando me encuentro en el artículo 91, que dice que el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral, eso de entrada me cambia y me transforma todas las realidades institucionales. De entrada me cambia, por ejemplo, me exige cambiar el tipo de silletería que tengo en la institución. Las sillas universitarias no sirven. Me cambia la tradicional posición del tablero o la tradicional posición del profesor como autoridad de conocimiento. Me transforma, solo ese artículo en la ley me transforma la realidad institucional. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que nosotros, como institución social, hemos naturalizado la jerarquización en las relaciones entre los constituyentes de la escuela. Entonces, ¿cuál fue el primer paso o mi primer intento? Desjerarquizar las relaciones como directivo docente para proponer y lograr configurar una comunidad de pares que construyen y desarrollan iniciativas concertadas que pasan por el debate pedagógico en primera instancia y administrativo en segunda, en el marco de entender la democracia como una continua construcción de libertad y autogobierno de los sujetos. Entonces,
con los profesores, jugamos. Y resulta que estos juegos, esta imagen que ven ahí, están viendo al director jugando, cogiéndose de la mano con los profesores, haciendo una ronda, y no surge de mí, surgió de ellos, de la iniciativa de ellos, de saber que sí se puede jugar y que el juego tiene que ser el lenguaje principal en la construcción de la escuela y en la resignificación de la democracia. Entonces aquí yo quería que se vieran esos contrastes. Bueno, aquí se ve muy bonito. Esta es una escuelita rural que tiene múltiples colores. Es la sede de Teodosio Correda en la vereda Canán. Cuando vayan para Jericó, los que van a elevar cometas o a visitar a la Madre Laura, etcétera. En las partidas para Tarso se ve a mano izquierda en un potrero una casita de colores. Antes eso parecía una bodega abandonada. Pero esa casita de colores no se pintó como dijo el rector, ni siquiera como dijo la profesora. Se pintó como dijeron los niños. Esa puerta a la izquierda, bueno, no se alcanza a ver, hay una azul, en este momento cambió y tiene color morado. Se me olvidó el nombre de esa hortaliza que es muy morada. No, berenjena. Una niña quiso que esa puerta tuviera color berenjena y llevó la berenjena. Entonces, entre las mamás y los papás y las profesoras, hasta que encontraron el color, y esa puerta ya está pintada. Pero esa más al centro hay una roja, y esa puerta roja está pintada porque Ángel es un niño de 6 años, le encanta contar historias y escuchar cuentos, se divierte pintando y pareciera que todo su mundo es de color rojo. Ángel tomó parte en las decisiones de pintar la escuela y solicitó pintar una puerta de color rojo para sentirse muy feliz siempre que entrara al salón, porque sería su puerta favorita. Casi que suplicante pedía que no importaban los demás colores, siempre y cuando una de las puertas fuera roja. Un niño de 6 años, ¿sí? ¿Desde dónde construimos y resignificamos la democracia? Desde la posibilidad de tomar decisiones desde el preescolar. La universidad, profesor Alfredo, no puede formar sujetos políticos si desde nosotros, desde el preescolar o desde la primera infancia, no aprendemos a ser divergentes y a tomar decisiones. La universidad ya no es capaz de resolver ese asunto. Entonces, ¿esto qué generó? Un aumento de la motivación intrínseca y de pertenencia institucional entre los estudiantes, los acudientes y los docentes. Esta es solamente una de las experiencias que tengo para contarles dentro de ese montón de cosas pequeñitas que están dirigidas y a partir de las cuales veo que sí estamos resignificando, volteando esas relaciones de poder tradicionales. Pero resulta que para llegar a este logro de esa escuela multicolor, previamente hubo una reconstrucción de las relaciones de poder desde la dirección de la institución, o sea, desde mi iniciativa. ¿Qué hubo? Una construcción de confianza desde la comprensión de las reglas de juego, donde lo pedagógico se define como el componente principal y desde ahí se subordina a lo administrativo. ¿Por qué tenemos una escuela que es policiva? Porque el principal lenguaje es el administrativo y el lenguaje pedagógico es el gran ausente. Y se supone que los que estamos en la escuela somos pedagogos. Y cuando asumimos un debate con las autoridades educativas de los entes territoriales o con los ministros o ministras que son economistas o abogados, nosotros no lo abordamos desde lo pedagógico. Entonces, estamos en ese ejercicio, fortaleciéndonos como colegas en lo pedagógico y desde ahí subordinamos a lo administrativo. Y eso nos ha generado confianza. Ya más de la mitad de los docentes de 14, más de la mitad, ya dejaron de decirme jefe. Ya me dicen Freddy o me dicen colega. Los otros lo están construyendo. ¿Por qué? Porque si tenemos el fundamento pedagógico y lo encontramos en la ley, vemos el respaldo, como decía Alfredo ahorita. Es que no hay que pelear con ningún directivo, simplemente argumentación pedagógica y normativa, y ahí está, y no hay ninguna pelea. Pero como ese es el gran ausente,
entonces llenamos de pasión nuestro ejercicio pedagógico y entramos en peleas innecesarias. Aquí tenemos otra escuela. En la parte izquierda, bueno, en la foto están unos acudientes pintándola y arriba está ya multicolor y no les dije nada. Los niños van viendo las otras escuelas, van preguntando, las profesoras van dándose cuenta de que sí es posible hacer las cosas de otra manera y no es que cuenten con el beneplácito del rector, es simplemente que así está planteado en la Ley General de Educación, que tiene que ser para nosotros, o sea, para mí el primer instrumento para argumentar que podemos ser desobedientes hacia una tradición que creemos que está fundamentada en la ley y resulta que no. Paradójicamente nosotros en el año 2017, para estar a la vanguardia educativa, hablo de las instituciones oficiales que son tan obtusas por la tradición, paradójicamente para estar a la vanguardia nos tenemos que actualizar a lo que dice la ley en el 94 y nos sorprenderíamos. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pedagogizar lo administrativo para construir confianza como ruta al autogobierno, jugando. Gracias. Las experiencias que vamos a escuchar en el seminario hoy, mañana, son un reconocimiento que queremos hacer a aquellos maestros y maestras que se han atrevido a hacer cosas distintas a aquello que está instituido y aquellos mandatos que están dados y que pretenden homogeneizarnos y hacer que los maestros y los directivos docentes no tengan posibilidades de construir una escuela contextualizada, una escuela que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes, una escuela donde pueda darse lugar a los estudiantes y a los profesores, porque definitivamente los profesores son quienes lideran, construyen y posibilitan ese currículo y además la vida misma de la escuela. Entonces, a continuación tenemos a Francisco Cruz. Francisco Cruz va a compartir con nosotros también su experiencia, una experiencia pues bastante importante que se llama La muerte de Andrés Escolar. Bienvenido pues Francisco, muchas gracias. Cuando Francisco concluya, podemos hacer el receso al almuerzo y en el transcurso de la tarde y de mañana entonces tendremos pues la posibilidad de ir hablando sobre lo que nos han contado Karina, lo que nos ha contado Alfredo y las experiencias que los profes han mostrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Francisco Javier Cruz. Vengo hoy a compartir con ustedes una experiencia de la escuela rural titulada Autogoles, Acoso Escolar y Puñaladas en la escuela rural, la historia de vida de Andrés Escolar. Antes quisiera agradecer a doña Marta, a la profesora Ángela Toro y al grupo PES. Gracias a ellos puedo compartir esta experiencia acá con todos ustedes. Espero sea significativa. Les cuento que no traigo recetas, en ella no hay recetas, no hay fórmulas para sobrellevar la democracia en la escuela. Solamente es un espacio que permite reflexionar precisamente sobre cómo podemos mejorarla. Esta presentación, pues, vamos a tratar de manejar los 20 minutos que tengo. Vamos a hacerla en 4 momentos. Primero en contextualización, un momento 2 donde vamos a discutir la tensión, donde se origina la historia de Andrés Escolar. En el momento 3 contaríamos la historia de Andrés y como cuarto
le llamé Andrés Escolar versus la escuela, mirando qué muestra Andrés de la escuela, de nuestras escuelas. Esta experiencia se da en una escuela rural, pero fácilmente se puede comparar con muchas de las experiencias que nosotros tenemos a diario en las escuelas precisamente. Bueno, entonces nos ubicamos en el momento número 1. Voy a hablarles desde San Pedro de los Milagros, un municipio que está ubicado en la subregión norte de Antioquia, cerca, 40 kilómetros de acá de la ciudad de Medellín. Clima frío, en las mañanas bastante frío. Reconocido quizá en la subregión y en el departamento de Antioquia por su tradición religiosa, también por su turismo más que todo religioso. A eso le deben su nombre de San Pedro de los Milagros. Por su producción lechera, su producción bastante, pues, podríamos calcular, en estos días preguntaba, 3.000 litros diarios, 3.300.000 litros diarios de leche. Tenemos la escuela rural, la cual la denominamos rural gracias a Posada 1997, porque a pesar de que es una escuela que está, una institución educativa que está en el contexto urbano, 1.635 estudiantes, el cuarto de la población viene del sector rural. Esto entonces nos da la posibilidad de nombrarla como rural por la influencia social que estos estudiantes traen y porque hoy hablamos de una nueva ruralidad que es difícil encontrar hoy ya campesinos ingenuos que aparentemente calificábamos como personas atrasadas, podríamos decirlo así, en cuanto a evolución, porque hoy estas personas están permeadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy es difícil encontrarse un estudiante que no tenga un celular, que no tenga un móvil, que le preste pues como estar a la vanguardia con todo el desarrollo social que se da. La escuela entonces reconocida en el municipio de San Pedro por sus prácticas ludocorporales. Hago claridad con el concepto ludocorporal, haciendo referencia a todas estas prácticas deportivas, recreativas, que están atravesadas por lo lúdico. Ese concepto se viene trabajando desde el grupo PES de la Universidad de Antioquia. Y para contextualizarnos, pues acá una escuela como común encontrar situaciones de violencia escolar, conflictividad escolar. Pasamos al momento número 2, la tensión, o sea, ¿de dónde nace esta historia? Personalmente, pues es una indignación que tengo con relación a las competencias que se desarrollan en la escuela, entre competencias interpersonales, intrapersonales y las competencias cognitivas. Si bien nuestras escuelas, y en este caso la escuela rural, está muy preocupada por el desarrollo de las competencias cognitivas, le apostamos demasiado, diría yo en este momento, al aprendizaje cognitivo, precisamente buscando buenos promedios o resultados para las pruebas saber, desconociendo otros tipos de aprendizajes que en la escuela se dan. Esto conlleva, y quisiera contarlo en ese momento, soy docente de educación física, en una reunión de educadores se buscaba en el plan de mejoramiento cómo aportar a las pruebas saber, a los buenos promedios. Habló el profesor de matemáticas, habló la profesora de idiomas, los profesores de ciencias sociales y naturales, y algunos profesores, incluyendo el de educación física, nos preguntamos, ¿y nosotros qué hacemos ahí? Creo que desde ahí se empieza a hacer una categorización de las áreas. Ahorita el profesor Freddy hablaba mucho desde la ley, y si el artículo 23 habla de 9 áreas fundamentales, es porque todas son fundamentales. Y nosotros de pronto, buscando fortalecer nuestro capital cognitivo en las escuelas, hablando de la escuela rural,
nos preocupamos demasiado y desconocemos otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Las competencias interpersonales, la convivencia, la democracia, que es lo que nos reúne hoy en este escenario. Precisamente percibo ahí un desbalance, mucha preocupación por lo cognitivo, poca preocupación por lo interpersonal. Precisamente la UNESCO, en el año 96, si no estoy mal, a través del Tratado de Delors, hablaba de los pilares fundamentales para la educación, que hoy nos reúnen dos, y entre esos pilares de la educación estaba el saber convivir, el aprender a convivir. Entonces, igualmente, Rosario Ortega, que ha trabajado durante 22 años lo que tiene que ver con la convivencia escolar, habla de que la escuela no solamente es responsable del aprendizaje en matemáticas y lenguaje, también es responsable del aprendizaje social. Mocus, igualmente, y Zuleta, para citarlos finalmente. De esta tensión, como les decía, entonces nace la historia de vida. Llega un personaje que empieza a tocar no solamente mi vida, sino la vida de la escuela rural. Personaje que le quisimos llamar por su historia Andrés Escolar. No sé si de pronto se asemeja a algo que ustedes recuerden, Andrés Escolar. Y sí, esta historia vamos a mirar qué contiene. Primero, Andrés Escolar es un personaje rural. Él es un estudiante de 13 años, apasionado por las prácticas ludocorporales. Harto le gustaba jugar, y le digo que le gustaba porque hoy en día difícilmente lo puede hacer. Llega a mediados de enero del año 2006 y para mayo precisamente de este año ya había vivido unas situaciones de conflicto, acoso, violencia y exclusión escolar. Estas preguntas son para el quiz, ahorita apenas termine en 5 minutos. Dice, ¿de dónde viene? Andrés viene del campo. Es un estudiante que la escuela no conocía eso. Antes de estigmatizarlo, él viene de una vereda donde tenía que recorrer 2 horas para llegar a la escuela, donde allá articulaba su vida escolar con su vida laboral. Era especialista en arrear ganado, ayudaba con el trabajo del ordeño que se hace todos los días en el campo. Porque es reconocido en la escuela. Andrés es reconocido por la facilidad y por sus diferentes capacidades y habilidades que tiene para las prácticas ludocorporales. Pero Andrés también es reconocido porque un día, como cualquiera de estos días en la escuela, durante una práctica ludocorporal, él está jugando uno de esos famosos picaditos, desafíos, en el descanso, donde un niño sale a la carrera y confunde su balón que lleva debajo del brazo con la lonchera. Andrés sale y el hombre ingresa pues a jugarse uno de los picaditos. Estaba en esos días, se estaba haciendo la selección de la institución educativa, él quería pertenecer a esa selección. Y bueno, jugando, manejaba muy bien el balón, de buenas fintas. De manera afortunada o desafortunada para él, convierte un gol en su propia portería. Eso lo lleva a que él sea reconocido en la institución, porque él lo miró en ese momento como algo desafortunado, pero sus compañeros lo apodaron el goleador. A partir de ahí, Andrés se convirtió en el goleador, ya no era más nombre que lleva por pila, sino Andrés. Era Andrés Escolar, Andrés el goleador. Andrés el goleador de la escuela. Eso le sirvió a él porque se llenó de confianza, ya empezó a manejar algunos escenarios, empezó a seducir a algunos otros compañeros, pero también sedujo a estudiantes mayores que manejan líneas de poder ocultas en la escuela muchas veces que no lo vieron bien. Entonces lo volvieron a él
o lo convierten en una víctima de acoso escolar, continuamente. No fue una ni dos, sino varias veces que Andrés, debido a esta situación, a querer apoderarse o empoderarse, perdón, de algunos espacios por su reconocimiento como goleador, conllevó entonces a que se convirtiera en una víctima de acoso escolar. ¿Él cómo lo resuelve? Vamos a ver qué nos cuenta Andrés. Dice, ese día lo que pasa, después ya en la resolución de esa situación conflictiva, es que yo me asusto y cruzo la acera. Ellos me siguen, aprovechan que el carro tanque rojo pasa en ese momento, hacen el cruce a mi lado de la acera y me empujan. Yo siento un golpe en la espalda, entonces yo, tac, de una, uso el puñal. No sé más porque yo empiezo a correr, se escucha el grito del costeño, su amigo, su compa. Corra hermano, corra, usted la cagó y la policía nos va a agarrar. A partir de ese momento, hasta esta hora, Andrés está desescolarizado. Andrés apuñala a un compañero, pero él muere escolarmente. Esta historia que muestra en la escuela, ¿qué hallazgos? Vamos a vincular entonces a Andrés en relación a la escuela. La historia es desconocida, la historia de vida de Andrés es desconocida por la escuela. Lamentablemente, nosotros como docentes, como educadores, nos limitamos muchas veces a impartir, ya lo hemos hablado durante algún rato en ese escenario, a impartir nuestros espacios, a impartir nuestro espacio en conocimiento cognitivo y no nos damos cuenta quiénes tenemos en el aula. Andrés también evidencia qué manejo se le da al conflicto en la escuela. ¿Qué tipo de manejo? ¿Qué creen ustedes? Un manejo punitivo, de sanción. Andrés fue excluido. A pesar de que se trató de negociar con él, la sugerencia del colegio fue busque una nueva escuela. Porque los procesos, a pesar de que a través de la ley 1620 nos proponen nuevos protocolos para el manejo de la convivencia escolar, la sugerencia de la escuela fue busque una nueva institución, porque nos es mucho más fácil muchas veces excluir, eliminar el conflicto que lidiar con él, como nos decía el profesor ahorita, a través de una política democrática participativa. Muchas veces nosotros en las escuelas construimos los protocolos, pero no le preguntamos a los estudiantes. Esta vez Andrés, desde su historia, nos está hablando. ¿Qué tan incluido estaba Andrés en esos protocolos? ¿Qué pasó con Andrés después? Andrés, la escuela simplemente operó, resolucionó, pero nunca se dio cuenta de que Andrés había sido acosado en la escuela, anteriormente al caso que sí se fue conocido, el cual estigmatizaba mal la escuela y necesitaban excluir a ese joven de ahí. Andrés escolar también nos muestra lo relacionado con el acoso escolar, una gran problemática en nuestras instituciones, silenciado. Yo llamaría aquí a Henao, que nos comparte y nos dice, don Oscar Henao, nos habla de que cada escuela debería tener una política institucional antiacoso, donde los muchachos, o sea, nuestros estudiantes, puedan de una u otra manera comunicar en primera instancia qué es lo que está ocurriendo. Esos mecanismos no siempre tienen que ser con los docentes, podemos a través de políticas democráticas participativas, podemos vincular estudiantes para ser escuchados. Y cómo olvidar pues las prácticas lococorporales, que es otra de las situaciones que nos muestra Andrés Escolar a través de su historia, y es que nosotros muchas veces pensamos que desde las prácticas lococorporales, es decir, desde el picadito, desde el torneo interclase, todo eso es problema para la institución, que solamente vamos a encontrar violencia escolar. No, esas prácticas son un excelente escenario para poder percibir muchas situaciones que mejoran
el aprendizaje social en nuestras escuelas. Esta presentación pues está apoyada, respaldada desde diferentes autores. Finalmente pues quisiera dejar acá en el escenario como pregunta, después de conocer esa historia, es qué tan democráticos son los procesos de convivencia y de conflictividad escolar en nuestras instituciones educativas. Les agradezco mucho por su atención.